Pues muy buenas tardes. Primero, antes que nada, creo que la audiencia nos gustaría saber su nombre completo. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ivette Castellanos. Soy psicóloga, egresada de la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en el Tecnológico de Monterrey en educación y actualmente me dedico a la psicología clínica y a asesorar profesores en su proceso de formación para implementación de programas educativos. ¿A qué empresa pertenece en este momento? En este momento pertenezco a ACEPRI. ACEPRI es una distribuidora de materiales y mi función ahí es asesorar profesores para que el funcionamiento de los programas sea óptimo. Ok. Pues bueno, yo soy Santiago Medrano Torres, y el tema del que vamos a hablar hoy es la importancia de una mentalidad positiva durante la pandemia. Y me gustaría Perfecto. empezar con la primera pregunta, la cual es, eh, ¿cómo afecta nuestra perspectiva de la vida en lo que sacamos de la misma? Bueno, esta pregunta que haces es muy interesante porque de entrada la perspectiva que tenemos acerca de cómo vivimos tiene mucho que ver con el contexto en el que nos desarrollamos, pero también con la educación. No podemos dejar de lado el hecho de poder citar o hacer referencias de ciertos autores para poder tener una perspectiva diferente. Es decir, si tú te enfocas en leer y a partir de lo que lees generas una perspectiva, va a afectar el contenido de esas lecturas. Por ejemplo, si tú te enfocas en la filosofía existencialista, es muy probable que durante mucho tiempo tu perspectiva sea acerca de cuestionar por qué estás aquí, qué es lo que estás haciendo, digamos, cuál es el propósito de que tú existas, ¿no? Y si te enfocas en una perspectiva o en una filosofía un tanto más humanista, con más positividad, pues tienes una perspectiva diferente, ¿no? O sea, el hacer el bien, el estar como en convivencia con los demás, etcétera. Entonces, la perspectiva tiene toda la relación en cuanto a cómo abordes las dificultades o las maravillas de la vida, pues, porque no todos son dificultades, ¿no? Y entonces hay personas que se encuentran ante situaciones que les son o que para la mayoría pudieran ser agradables, pero para ellas no tienen el mismo sentido. ¿Por qué? Porque la perspectiva es diferente, ¿no? Es decir, su base psíquica se construyó sobre otras cosas o sobre una filosofía distinta. Sí, creo que sí afecta en casi todos los aspectos la perspectiva con la que entramos hacia lo que sea que se nos venga, ya sea, como usted dice, un libro o cualquier situación como la que se vive actualmente. Así es como la forma en la que enfrentas la vida, la enfrentas o es la misma forma que usas para una dificultad o para una alegría, pues, ¿no? O sea, una persona que tiene una perspectiva negativa del mundo o de la vida puede encontrarse ante una situación positiva y decir, ah, bueno, pues de todos modos se va a acabar, ¿no? Y bueno, o sea, no es que no tenga razón, simplemente la perspectiva de abordaje es diferente. Una persona que tiene una actitud diferente hacia la vida, con más resiliencia, con más positividad, pero también como con más apertura, o sea, que su mente es más abierta, puede decir, sí, o sea, es verdad, esta alegría o este momento agradable se va a terminar, disfrutémoslo, ¿no? Y saquemos el máximo provecho y el máximo aprendizaje y entonces con el aprendizaje de este momento podremos enfrentar otros más. Sí, y respecto a eso de la apertura y de la resiliencia, le quería preguntar que, ¿qué es importante tener en cuenta para mantenernos
en un estado de ánimo positivo o feliz durante la cuarentena? Algo muy importante es entender que en efecto la felicidad son ciertos estados, no es como un estado permanente. Entonces, lo que sí se puede obtener o mantener de manera más constante y en un equilibrio dinámico es una perspectiva de aprendizaje. ¿No? Entonces, ¿cómo mantenernos con esta perspectiva de aprendizaje o con esta apertura mental para hacer las cosas de una forma más agradable o más llevadero? Ciertas circunstancias que están fuera de nuestras manos, pues establecer cuál es nuestro, qué sí podemos controlar y qué no. Entonces, ¿qué no podemos controlar definitivamente? Bueno, la situación mundial, ¿no? O sea, es algo que no podemos controlarlo y a lo cual tendríamos que responder bajo ciertos lineamientos, ya sea lineamientos de salud, lineamientos sociales, eso no lo controlas, pero que sí controlas lo que pasa dentro de ti. Es decir, lo que consumes, ¿no? Y me refiero no solamente a la alimentación, sino a la información. Entonces, mientras tú tengas la apertura para discernir esa información, pues va, o sea, está bien si consumes de diferentes fuentes, ¿no? O de diferentes ángulos, porque vas a formar o vas a aplicar tu propio criterio. Pero sí es muy importante por ejemplo, que el entretenimiento no sea un entretenimiento cansado o con violencia o que genere estrés, ¿no? Que sea algo donde realmente sea recreativo. Las relaciones positivas que se tengan dentro, no solamente dentro de casa, sino con las comunicaciones, así como estamos tú y yo, cómo te puedes comunicar con tus amigos o con otros familiares y para no perder esa relación, pues, y sobre todo para acrecentarla en estos tiempos, ¿no? Algo que mencionaba en un webinar anteriormente es que si bien perdimos el contacto físico o gran parte del contacto físico, vale la pena no perder el contacto humano. Y eso está en buscar que estos medios a nuestra disposición para el trabajo, para la escuela, sean también formas de conectarnos con la gente que queremos, ¿no? Estén donde estén, porque todos necesitamos apoyo. Sí. Y entonces, más que el positivismo, ¿usted qué mentalidad consideraría la más adecuada para afrontar la pandemia? Más que la positividad, estaría yo recomendando una mente de principiante, por ejemplo. O sea, una mente de niño, ¿no? Los niños se adaptan, claro, ahorita están como sacados de onda, pero ellos están haciendo su mayor esfuerzo, por ejemplo, para trabajar en las clases en línea, ¿no? Entonces, más que mantener o más que decir todos los días, ay, hoy me la voy a pasar súper bien y todo en la vida es maravilloso, ¿no? Que eso sería como una positividad extrema, que tampoco al ser extrema no es algo agradable. Si tú mantienes la mente abierta, la mente de niño, ¿no? ¿De qué puedo aprender hoy? O asombrarte por esas pequeñas cosas y disfrutar esas pequeñas cosas, la mente de principiante, la apertura mental nos va a permitir vivir en el aquí y en el ahora. Es decir, estoy disfrutando esta situación o me voy a concentrar en hacer mi tarea o me voy a concentrar en esta llamada que estoy teniendo o me voy a concentrar en cocinar para mi familia o me voy a concentrar en acompañar a mi familia en esta media hora o en esta hora que juguemos algo, no sé, o en esta hora que yo voy a estar solo en mi habitación donde quiero escuchar música. Es concentrarte en esos momentos, ¿no? Más que pensar que todo está bien o que todo va a ser positivo, es concentrarte en los momentos que estás viviendo para sacarle el máximo aprendizaje. Sí, y ya un poco del lado más serio, Ujú. eh,
por ejemplo, adultos que han perdido su trabajo, que de ellos depende una familia completa, ¿cómo pueden ellos en esa situación en la que manejar la desesperación y la tristeza por la que tienen que pasar, o no necesariamente resolviendo el problema porque pues muchas veces está fuera de las manos de alguien, Ujú. pero para poder mantenerse en la tierra, no solo por ellos, sino por las personas a las que están manteniendo? Claro, de las que son dependientes de ellos, ¿no? Mira, esto que mencionas es fundamental. Una de las cuestiones que nos va a permitir salir adelante de manera más rápida y más certera es la adaptación. Entonces, el adulto, imagínate un adulto que tenía toda su vida trabajando o gran parte de su vida trabajando, que formó una familia, que tiene dependientes económicos y por una situación externa pierde su trabajo, lo primero que va a sentir es frustración. Después va a sentir enojo, tristeza y puede llegar el momento en el que sienta angustia y desesperación por no encontrar un trabajo que supla el anterior. Para esto es necesario hacer frente con las fortalezas que cada persona tiene. Entonces, lo primero es reconocer en un ejercicio de autoafirmación qué fortalezas tengo para poder enfrentar una situación de esta naturaleza, porque son fortalezas que ya están. Lo segundo es de qué manera puedo adaptarme a los nuevos empleos o a las nuevas necesidades que surgen a partir del confinamiento, de la pandemia, de una nueva normalidad, por ejemplo. O sea, de todos estos conceptos que escuchamos en las noticias, ¿cómo puedo yo adaptarme o qué puedo hacer en estas nuevas circunstancias, ¿no? Todas las carreras, todas las profesiones, todos los oficios tienen alternativas. Entonces, para buscar las alternativas es necesario estar tranquilo, ¿no? Y la perspectiva es justamente esta mentalidad de principiante. ¿Qué puedo aprender de esto? O sea, si yo me dedico a la enseñanza, ¿cómo puedo enseñar ahora? Si yo me dedico a las finanzas, si yo me dedico a la arquitectura, si yo me dedico a es decir, ¿cómo puedo aprender de esta situación para reenfocar mi labor, mi acción, ¿no? Y entonces aquí pues se ponen en juego varias cosas. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto reconozco mis fortalezas? Y bueno, cuando tienes una familia que mantener, cuando tienes una familia que depende de ti, lo más importante es saber que mientras estén bien, o sea, mientras se tenga como la parte de salud, de bienestar, mucho de eso depende de las relaciones, ¿no? De las relaciones que se van estableciendo. Obviamente nadie quisiera estar en esa situación y cualquiera me podría decir, bueno, pues es que tú no sabes lo duro que es ver que tu familia no tiene para comer, por ejemplo, ¿no? Y creo que en eso está el cambio, pues, en que te sepas adaptar rápido a la situación y no te claves, ¿no? Como se dice coloquialmente, con lo que está mal. O sea, si tú te clavas con lo que está mal, tu perspectiva se va reduciendo. Si tú volteas y te quieres adaptar a la situación, es muy posible que tu perspectiva se amplíe. Entonces, la visión de túnel, es decir, cuando vemos solamente lo malo, nos enfocamos solamente en lo malo, o solamente en lo bueno también, porque también sucede de esa manera, no te permite ver más allá. Es como si estuvieras viendo con binoculares, o sea, vas a ver a detalle, pero vas a ver a detalle una perspectiva. Cuando tú estás en la cima, tú tienes la oportunidad de ver, a lo mejor no a detalle, pero sí en un esbozo general, cuáles son las alternativas que tienes, ¿no? Y bueno, enfocarte en una o varias alternativas. Hacer lazos, eso es bien importante. O sea, las personas que pierden su trabajo, es importante que sepan que no están solas, ¿no? Y que tienen familiares, que tienen amigos, que si bien no les van a recuperar su trabajo o no les van a ofrecer un préstamo o alguna situación así, sí pueden apoyarlos con la escucha. Y cuando nosotros hablamos de los problemas, encontramos también perspectivas diferentes dentro de nosotros mismos. Eh,
Sí, y también ligado a eso, muy ligado a lo que dijo de tener una sola perspectiva negativa que nos puede llevar a no salir tan rápido de esa situación. La última pregunta está referente a eso. ¿En qué capacidad tiene el cerebro de hacernos permanecer en una mala situación? Ya por ejemplo, lo que se vive ahora en la pandemia. Ujú. Porque pues muchas veces no se sabe qué tanto, muchas veces las personas creen que tienen pocas posibilidades de salir de la situación en la que están, Ujú. simplemente por su mentalidad y no tanto por las opciones que se les da en la vida real. Claro. Mira, nuestro cerebro, al ser un órgano, funciona con todo lo que le damos. Es decir, la piel, ¿no? Tiene reacciones ante el líquido que tomamos, ante si nos exponemos o no al sol, ante el polvo, etcétera. El cerebro es igual. O sea, el cerebro va a reaccionar ante lo que tú te expongas. Nuestro cerebro funciona a través de neurotransmisores y hay unos encargados específicamente para mantener nuestros niveles de bienestar activos. Y esto significa que mi cerebro puede ser capaz de mantenerse alerta de situaciones positivas, captarlas como positivas y vivirlas, ¿no? Experimentarlas. Entonces, ¿qué capacidad tiene el cerebro de enfocarse en lo malo? Pues mucha. Si tú no comes bien, no duermes bien, no sales a ver la luz del sol, por ejemplo, no caminas, no haces algún tipo de actividad física, no platicas con alguien, no tienes relaciones positivas con otras personas, solo consumes información negativa, lo más probable es que tu cerebro se cicle en esa misma tendencia. Es decir, tú no le estás ayudando a producir lo necesario para mantener una actitud de apertura. Si una persona, aún en las condiciones, en cualquier condición que tenga, ¿no? Tiene la oportunidad de levantarse temprano, salir a caminar, ver el amanecer o sentarse un ratito a tomar los rayos del sol, por ejemplo, ¿no? La luz del sol, la energía solar. Eh, Platicar con su familia, preguntarles cómo están, hablar de lo que siente, es más probable que el cerebro vaya generando estas redes, ¿no? Y produzca esos mismos neurotransmisores que le van a hacer sentir de mejor manera. O sea, no garantiza, es decir, salir todos los días a caminar no te garantiza que vas a salir de una depresión o no te garantiza que vas a estar bien, pero sí te da la oportunidad de tener más apertura hacia lo que pasa, ¿no? O sea, de manejar una perspectiva diferente, por ejemplo. Sí, creo que esta entrevista ha sido me ha abierto mucho los ojos a mí personalmente, eh, porque pues son cosas, aunque no son necesariamente muy complejas o cosas que no que no estén ya internamente en nosotros simplemente por nuestro sentido común de ser persona, Ujú. pues cuando se explica de una manera más técnica, yo creo que nos ayuda a saber mejor por qué es así y no tanto depender de un sentimiento. Y ahora sí que actuar más a la lógica de nosotros de ser humanos, a pesar de que muchas de las cosas que hacemos pues no necesariamente son dirigidas por la lógica y más por los sentimientos. Pero Claro, claro. Y déjame decirte, Santiago, que en realidad el pensamiento y la emoción están siempre conectados, solo que a veces no conocemos las emociones, entonces por eso no pensamos en ellas, ¿no? sí, y bueno, pues no quiero quitarle más tiempo. Ha sido una muy buena entrevista, lo repito. Y muchas gracias por contestar a mis preguntas.
será muy bueno para mi trabajo. Pues me da gusto haberte apoyado y que estés muy bien. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por su tiempo.